Bueno, pues como podemos ver ahí en Zacarías 6, hemos llegado ya a la octava y última visión que Dios le presentó precisamente al profeta Zacarías. Es interesante, y cuando empezamos a revisar el libro, se nos hablaba de estas 8 visiones. Y yo creo que prácticamente a todos nos llamó la atención el que en una sola noche se le presentaran, ¿cuántas visiones? 8 al profeta Zacarías. Normalmente vemos en la Biblia que se presentan visiones, una visión cada determinado tiempo, pero aquí fueron 8 visiones seguidas. ¿Ok? Esto tiene un porqué, y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a dar lectura a los versículos que hacen referencia a esta octava visión. Zacarías 6, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos; del segundo carro caballos negros; del tercer carro caballos blancos; y del cuarto carro fuertes caballos pintos. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel me contestó: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte, y los blancos salen tras ellos, mientras los pintos salen hacia la tierra del sur. Briosos salían los caballos, impacientes por ir a recorrer la tierra. Y el ángel dijo: vayan, recorran la tierra. Y recorrieron la tierra. Entonces el ángel me llamó y me dijo: mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Como podemos ver, es una visión corta, pero no por ello pasa desapercibida. Nuevamente volvemos a ver la constante en el libro de Zacarías hasta este momento. ¿Cuál ha sido la constante? El juicio. Normalmente vemos mucho el juicio, aunque en las otras visiones hemos visto varias otras cosas, vemos el juicio. Pero hay más. Hay otras cosas que podemos encontrar en esta visión. Y sigue el patrón. En todas las anteriores visiones vemos que se presenta la visión y se da una explicación de ella. En los primeros 3 versículos vemos la descripción propiamente de lo que es esta visión. Ahí se nos habla de qué, de los elementos que podemos ver en esta visión. Bueno, no se alcanza a apreciar mucho por la luz, pero esta es una idea, nos podemos dar una idea de eso. Los versículos nos hablan de ¿qué? De que hay 2 montes, que estos montes tienen una característica, que son ¿de qué? De bronce. También se nos dice que hay caballos de varios colores. Como podemos ver, aquí en medio vienen los caballos. Ahora, conforme leíamos la visión, ¿te imaginabas algo parecido? ¿Qué refleja para ti esta visión ahora que lo puedes ver? Sabemos que es una guía solamente, porque debió de haber sido impactante lo que estaba viendo el profeta Zacarías. ¿Qué características podemos ver aquí?
las montañas, firmes, fuertes, los caballos también. Entonces, desde este primer momento, podemos ver que en estos versículos nos están transmitiendo algo. ¿Qué nos transmiten? El poder de Dios. Pero también algunos de estos elementos nos dejan ver otra cosa. Nos hacen referencia a la santidad de Dios. ¿Cómo es esto? Claro, esto es de una manera implícita. Aquí, en esta visión, vemos dos montes de bronce, lo cual podemos relacionar directamente con el castigo del pecado por un Dios santo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el bronce era un símbolo del juicio divino. Recordemos la serpiente de bronce, pero aún más claramente lo podemos ver en el altar de bronce. ¿En dónde estaba el altar de bronce? ¿Recuerdan el estudio de Éxodo? Era ahí donde se presentaban, ¿qué? Los holocaustos. Entonces, estos eran los medios que utilizaba Dios para tratar con el pecado. Entonces, no es esta referencia, esta característica de los montes, tiene que ver con ello, cómo Dios trata con el pecado. Y al tratar Dios con el pecado, implícitamente tenemos que hablar ¿de qué? De la santidad de Dios. Éxodo 27, versículos 1 al 3. Harás también el altar de madera de acacia de 5 codos su longitud. Por acá hay un lugar, hermanita María de los... Perdón. Harás también al altar de madera de acacia de 5 codos de su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y los revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y las palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Es decir, todo lo que tenía relación con la presentación de la ofrenda en el holocausto tenía que ser hecho ¿de qué? De bronce. ¿Ok? Bueno, además de estos, en estos primeros 3 versículos se nos habla de los carros y de los caballos. Como hemos dicho, esto nos refleja, nos transmite el poder de Dios, pero también el juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios? Bueno, vamos a ver por qué. Pero antes de ir a los carros, hay otro tema interesante con respecto a los montes. Hemos hablado de que eran, ¿de qué? De bronce. Pero en el hebreo dice de la siguiente manera. Aquí en nuestras Biblias dice el versículo 1: alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salían de entre 2 montes. Y los montes eran montes de bronce. Pero en el hebreo está un artículo que diría lo siguiente: alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salían de entre los 2 montes. Este detalle es interesante porque cuando se agrega este artículo, la perspectiva cambia. Si se lo quitamos, estará hablando ¿de qué? De 2 montes, X, cualquiera. Pero cuando se le agrega el artículo, ya podemos entender que en aquel entonces, en el contexto, se sabía a qué montes se estaba refiriendo. Los 2 montes. Y esto es interesante. ¿Por qué? Vamos a recordar que las Escrituras nos dicen que Jesús regresará y que Él va a juzgar. Estos 2 montes, la mayoría de los eruditos
piensan que se refiere al monte de los olivos y al monte de Sión. Y es ahí donde las Escrituras nos dice que el Señor regresará a hacer ese juicio. Zacarías 14, versículos 3 al 4 nos dice, bueno, ¿alguien me puede ayudar a leer estos versículos? Zacarías 14, del 3 al 4, por favor. Zacarías 14, versículos 3 y 4. Sí, Alison. Gracias, Ali. Entonces, aquí el mismo Zacarías nos hace referencia al monte ¿de qué? De los olivos. Pero ¿qué sucede con el otro monte? Si me ayuda alguien a leer, por favor, Joel, capítulo 3, versículo 2. Joel, capítulo 3, versículo 2. Sí, bien. Joel 3, versículo 2. Sí, Abby. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de sus montes, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ok, ahí mismo, Abby, por favor, Joel 3, versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ok, gracias. Entonces aquí nos está hablando de que ¿quién vendrá a juzgar? ¿En qué lugar? En el valle de Josafat. ¿Qué significa esto? Bueno, el dato interesante aquí es que Josafat significa Jehová juzga. ¿Ok? Y entonces, al leer estos versículos, podríamos entender que todo esto se refiere a que el valle de Josafat sería el valle del Cedrón, que corre precisamente entre el monte de Sión y el monte de los olivos. ¿Ok? Entonces, en estos primeros 3 versículos hemos podido ver ¿qué cosa? El poder de Dios a través de todos estos elementos que hemos visto. También hemos podido ver la santidad de Dios, o que Dios tratará con el pecado, y también el juicio que vendrá por parte de Dios. Pero no solamente vemos esto en esta visión. Además de ello, en los siguientes versículos podemos ver otros atributos que son muy importantes. En los versículos 4 al 5 tenemos algunos atributos que muchas veces parece que por nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, de pensar, pues pensamos que Dios no tiene. En estos versículos se puede ver la omnisciencia, la omnipresencia y la voluntad de Dios. Aquí, en estos versículos, podemos ver que no hay nada que se le escape de su vista al Señor. Nada puede escapar de su conocimiento. Y también en estos versículos podemos ver que la voluntad de Dios siempre se llevará a cabo. Vamos a leerlos. Dice: entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel me contestó: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Los 4 vientos, nuevamente, como la semana pasada, hace referencia a seres angelicales. Estos seres angelicales
entendemos que recorren la tierra y llevan a cabo la voluntad de Dios. Específicamente en este caso, la voluntad de Dios, como ya leímos hace un rato, es que están llevando a cabo un juicio ordenado por Dios. ¿Contra quién? Contra las naciones gentiles. Pero hay algo interesante e importante que debemos remarcar en estos versículos. Al final, ¿ante quién se han presentado estos cuatro vientos, estos seres angelicales? ¿Ante quién dice que se presentó? ¿Ante quién? Fuerte. ¿Ante el Señor de toda la tierra? ¿Ante el Señor de quién? De toda la tierra. Exacto. ¿Qué entendemos por el Señor de toda la tierra? El Señor de todo. Dios gobierna en todo lugar. Los cuatro vientos a los que se refieren estos versículos no hacen nada que no les sea ordenado por Dios. Es decir, ellos realizan la voluntad de Dios ni antes ni después, sino en el momento en el que Dios dicta su voluntad, ellos salen. Y salen, como vimos, en esos carros. Ahora, otra cosa que podemos ver en estos versículos es que la voluntad de Dios se hace tanto en el cielo como en la tierra. Entonces esto es importante. Y a nosotros a veces nos es complicado entender todo esto. ¿Por qué? Debemos tener claro que nada sucede si Dios no lo permite. Y si lo permite, eso que Él permite tiene un propósito. Y si no lo permite, también el que no lo permita tiene un propósito. Pero ese propósito, al final de cuentas, siempre va a ser uno. Todo lo que Dios permite o no permite tiene un propósito. El propósito es que le sea dada la honra y la gloria siempre a su nombre. Esa siempre va a ser la voluntad de Dios. Y es algo que nosotros debemos de recordar siempre. Ok, es interesante que el texto nos deja ver que la voluntad de Dios es ¿cuál? El juicio. ¿Hacia quién? Hacia las naciones que han oprimido al pueblo de Israel. Se nos dice que los caballos negros salen ¿hacia dónde? Hacia el norte. ¿Y los blancos? ¿A dónde van entonces? Ambos, tanto los caballos negros como los caballos blancos salen al norte. Mientras que los caballos pintos ¿a dónde van? Al sur. Es interesante que no se dice o no se envían estos mensajeros, estos seres angelicales, ni al oeste ni al este, solamente se hace referencia al norte y al sur. ¿Por qué? Es algo que puede en nuestra lectura salirnos ahí esa pregunta, ¿no? Bueno, recuerdan que cuando empezábamos el estudio de este libro, vimos una introducción en donde veíamos algo de historia. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok. Bueno, no se alcanza a ver. Pero esto que está aquí, no se alcanzan a ver el puntero. Esta mancha que se ve aquí, en ese entonces mencionábamos que era Babilonia. ¿Ok? Esta parte de aquí es Jerusalén. Entonces, al norte, fue por el norte por el cual el imperio de Babilonia conquistó Judá.
¿Y por qué el sur? ¿Quién está al sur? Egipto. Es interesante. Es por ello, y hay un dato más, también por el norte llegaron los asirios cuando conquistaron el reino del norte, y por ahí también llegaría Roma. Entonces, ahora empezamos a entender por qué es importante también tener un contexto histórico cuando nos acercamos al texto de la Biblia. Esto nos da un entendimiento mucho mejor de lo que está pasando en estos momentos. Entonces, ese es el motivo por el cual fueron enviados los caballos negros y los caballos blancos a la tierra del norte. Y también recuerdan la semana pasada a dónde fue enviada la iniquidad y la maldad. ¿A dónde? David, tú predicaste. Estaba ahí y la tomaron las dos mujeres con alas y la llevaron a Sinar. ¿A dónde es? Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? Según esto, al norte. ¿Ok? Entonces, tiene sentido todo lo que estamos leyendo. Entonces, hemos visto que el Señor ha enviado a estos seres angelicales a cumplir su voluntad, que es el juicio por haber oprimido a su pueblo. La nación de Babilonia ha sido enjuiciada y el juicio la sentencia se está llevando a cabo. Pero hay algo también interesante. En el versículo número 7 se nos dice que siguen saliendo caballos. Dice: briosos salían los caballos, impacientes por ir a recorrer la tierra. ¿Ok? ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, pues que Dios no tiene recursos limitados. El hecho de que Él haya enviado a estos caballos al norte y al sur a cumplir con su voluntad no quiere decir que ahora esté solamente viendo al norte y viendo al sur, sino que Él sigue al pendiente y en conocimiento de todo lo que sucede en la tierra. Y algo también interesante es que nos dice que esos caballos estaban ¿qué? Impacientes por ir a recorrer la tierra. A ver, ¿podían salir los caballos o estos seres al momento que quisieran? ¿Cuándo les era posible salir? ¿Perdón? Después de presentarse ante el Señor de toda la tierra, dice el texto, ¿no? Entonces quiere decir que al estar impacientes, estos caballos ya habían estado delante de, y estaban impacientes. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Pregunta: cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, ¿estamos así de ansiosos por cumplirla? Algo que debemos reflexionar, porque muchas veces esa verdad, eso que las Escrituras nos dicen que dejemos de hacer o que hagamos, no lo queremos hacer. Sin embargo, aquí lo que nos muestra es que esos seres estaban dispuestos e impacientes a hacer la voluntad de Dios. Muy bien. En estos últimos versículos, que son los versículos 7 al 8, podemos ver algunas cosas más. La primera cosa es que aun cuando los caballos negros y blancos habían sido enviados al norte y al sur, y los pintos al sur, el ángel del Señor, bueno, antes una aclaración, no sé en qué versión tienen, pero en la versión que yo tengo, que es la NBLA, estos últimos versículos pueden ser un poco más confusos. Parece que la Reina Valera tiene también una traducción un poco diferente. Dice el versículo 7: briosos salían los caballos, impacientes por ir a recorrer la tierra,
Y el ángel dijo: vayan, recorran la tierra. Y recorrieron la tierra. Entonces el ángel me llamó y me dijo: mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. ¿Quién está hablando aquí? Pareciera ser que, como lo acabo de leer, es el ángel que está interpretándole la visión a Zacarías, pero no es así. No es así. A partir de la segunda parte del versículo 7, quien habla es el ángel del Señor, es el ángel de Jehová, es Cristo. ¿Y por qué decimos que es Él? Veamos. A partir del versículo, de la segunda parte del versículo 7. Y el ángel dijo: vayan, recorran la tierra. Tiene autoridad sobre aquellos seres. Y si recordamos en el versículo 5, solamente salían a cumplir la voluntad después de haber estado presentes delante del Señor de toda la tierra. Más adelante dice que los caballos, ¿qué hicieron? Recorrieron la tierra, es decir, le obedecieron al ángel del Señor. Continúa el versículo 8. Entonces el ángel me llamó y me dijo: mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu. Entonces, aquí, a partir de la segunda parte del versículo 7, quien está hablando es el ángel del Señor, es Cristo, es Dios. Entonces, como acabamos de ver, es una visión corta y que nos deja ver varias cosas. Nos deja ver a un Dios santo, a un Dios que castiga el pecado, a un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, al que nada se le escapa, absolutamente nada. Él puede estar ejecutando su voluntad en una parte del mundo y está pendiente de todo lo que sucede alrededor. Nada escapa a Él. Por eso yo les preguntaba al inicio, ¿en verdad creen todo lo que han cantado? Todo lo que hemos cantado, porque hablamos, todas las alabanzas están enfocadas al poder de Dios. Y ese poder lo podemos ver a través de esta visión. Ese poder que tal vez podemos ver que es tanto subjetivo para nosotros cuando decimos omnipotente, omnisciente, lo podemos ver en esta visión. Ahora, para terminar con respecto a esta visión es la octava y, como hemos dicho, es la final. Pero hay una visión en la que también se habla de caballos. ¿Cuál es esa visión? En el libro de Zacarías. Es la primera visión. ¿Recuerdan? Que también ahí se habla acerca de los caballos, del hombre en el mito y de los caballos. Esta última visión, esta octava visión, está relacionada de una manera directa con aquella primera. Y el vínculo directo que podemos encontrar es Zacarías, capítulo 1, versículos 12 al 15. Zacarías 1, versículos 12 al 15. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Bueno, del 12 al 13 nada más, por favor. Sí, Angie. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de nosotros y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras consoladoras al ángel que habló conmigo. Gracias. Entonces, ¿quién habló aquí? El ángel del Señor. ¿Qué hizo? Está intercediendo ahí por el pueblo de Israel. Y esta visión que acabamos de ver, la visión 8, es una respuesta
a esa petición de Jesús. El juicio hacia esas naciones ha empezado. El Señor ha enviado a esos seres angelicales a cumplir con su voluntad. Ha enviado a esos caballos al norte y al sur. ¿Para qué? Para hacer ese juicio. Es por ello que siempre es importante recordar el momento o el contexto inmediato de lo que estamos, del texto al que nos estamos acercando. De otra manera, no entenderíamos muchas de las cosas, o nos perderíamos más bien de muchas de las cosas que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Ahora, hemos revisado las 8 visiones. Cada una de ellas nos ha mostrado un mensaje principal. Pero regresamos a la pregunta inicial. ¿Por qué 8 visiones en una sola noche? ¿Por qué? Nuevamente regresemos al contexto, ahora al contexto histórico. ¿Cuál era la situación en ese momento del pueblo de Israel? Habían regresado de un exilio de 70 años en Babilonia. Estaban intentando reconstruir el templo. Habían encontrado muchísima oposición, tanto de los pueblos vecinos como oposición o desánimo interno, que ellos no iban a poder hacer eso. Solo un remanente había regresado con Zorobabel y el sumo sacerdote Josué para llevar toda esa tarea. Recordemos que también seguían sobre el dominio de las naciones gentiles, pero lo más triste y lo más preocupante para el pueblo de Israel era que la relación con Dios había sido rota, estaba rota. ¿Recuerdan Zacarías 1? Que llama al pueblo de Israel ¿a qué? A arrepentirse. ¿Por qué? A consecuencia del pecado de sus padres. Entonces, ¿por qué volvemos a recordar todo esto? Bueno, por 2 cosas. La primera es porque esto que está viviendo el pueblo de Israel es algo que nosotros debemos tomar como ejemplo. ¿Como ejemplo de qué? Bueno, ¿qué sucedió con el reino del norte? ¿Lo conquistó quién? Asiria. Y muchos años después, Babilonia conquista a Judá. Es decir, el reino de Judá no aprendió la lección al reino del norte. Ellos se apartaron de Dios. El pecado reinó en ellos. La idolatría se introdujo ahí. Y es importante porque esta historia se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Y es un mensaje que Dios nos quiere dar, que no debemos abrir la más mínima rendija al pecado a nuestras vidas, porque la consecuencia será como ese exilio de 70 años que han estado padeciendo el pueblo de Israel, o que padeció en aquella época. La segunda cosa por la que estamos recordando esto es porque, como decíamos hace un momento, todas estas visiones juntas en una sola noche tienen un porqué. Dios mostró todas y cada una de estas 8 visiones con un propósito, con un solo propósito. Pero antes de mostrar ese propósito, si recordamos todo eso que está pasando el pueblo de Israel, ¿cómo creen que está el pueblo de Israel en estos momentos? ¿Con mucha motivación para seguir adelante? ¿Felices? ¿Se levantan muy de mañana? ¿Alaban al Señor? No, están desolados, están desmotivados, desmoralizados. Muy probablemente muchos de ellos, si no es que el pueblo en su totalidad, se hacía la siguiente pregunta: ¿en verdad Dios está con nosotros? ¿Somos el pueblo de Dios?
¿Podemos confiar en Dios? ¿Dios nos puede consolar en este momento que estamos pasando? Y ese fue el propósito por el cual el Señor envió estas 8 visiones al profeta Zacarías. Porque a través de ellas Dios les dijo que reconstruiría su casa, que reconstruiría su templo, lo que significa que Él vendría nuevamente a morar con ellos. Además, en estas visiones Dios les dijo que juzgaría a todos aquellos que habían maltratado al pueblo de Israel. Dios también les dijo en estas visiones que Él purificaría a su pueblo de todo ese pecado que tenían a cuestas, de esa ropa sucia que ellos llevaban puesta, de todas esas impurezas. Pero al mismo tiempo también les decía que Él no había cambiado, que si bien ellos serían limpiados, Él seguiría teniendo vigente la ley moral. En el rollo que vuela, recordemos que nos recuerda los 10 mandamientos. El Señor seguiría juzgando los pecados personales. Cada uno de los israelitas sería responsable de su pecado, así como nosotros lo somos el día de hoy. También, por último, la última visión que veíamos, el Señor había llevado de Israel, de Jerusalén, la iniquidad, la maldad en esa efa. Y ahora, en esta octava visión, se está llevando a cabo la justicia de Dios, el juicio de Dios sobre aquellas naciones. Entonces, si vemos todo esto en su conjunto, todo esto, cuando fue escuchado por el pueblo de Israel, sin duda es algo que les dio consuelo. ¿Por qué? Porque ellos no lo harían solo. En una de las visiones, ¿qué se nos dice? Que el Espíritu sería quien llevaría a cabo todo. El Señor está enviando, mostrando estas visiones al pueblo de Israel para consolarlo en esta situación que está viviendo. ¿Por qué decimos que es esto? ¿Por qué decimos que las envió estas visiones para consolar al pueblo de Israel? Porque aquí mismo, en Zacarías capítulo 1, versículo 13, nos dice: y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Zacarías 1:17. Proclama de nuevo, así dice el Señor de los ejércitos: otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, de nuevo escogerá a Jerusalén, otra vez el Señor consolará a Sión. El objetivo de estas visiones era consolar a su pueblo. De esta manera es como Dios cuida a su pueblo. A través de todas estas visiones se nos muestra al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios que conoce todo. No hay nada que escape a su vista. Y sobre todo, hermanos, nada que pueda frustrar sus planes. Hemos visto también que aunque su pueblo se apartó de Él, la idolatría, Él no los abandonó. Es cierto, hubo consecuencias. Como nos decía el pasaje en la cuarta visión, que el pueblo de Israel era como un tizón en el fuego. Sufrió el estar cerca del fuego, pero no lo abandonó. Él lo sacó del fuego. Y nuevamente eso es algo que nosotros también debemos aprender, porque el pecado nos llevará a ese fuego y nos alejará de Dios. Dios ha cuidado de su pueblo, como hemos visto. Dios hoy cuida de su pueblo y lo hará por siempre. Pero no solo eso, sino que, como hemos visto, en esos momentos de dificultad y de tribulación, Él lo consolará. Él siempre estará ahí. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, Él tiene un plan. ¿Alguien sabe cuál es ese plan? Hay un solo plan de Dios y está contenido en todas las Escrituras.
es el plan de redención. Entonces, Él va a llevar a cabo ese plan. Nada podrá detenerlo. Esa es la voluntad de Dios. En aquel momento de la historia, Él tenía el control, como hemos visto. Todo lo que estaba sucediendo era por un motivo. En aquella época, el pueblo de Israel estaba sujeto, o es más bien no sujeto, había el pacto vigente, era el pacto davídico. El pacto davídico era que vendría ¿quién? Un descendiente de David al trono. Y era precisamente lo que estaba sucediendo. Dios estaba preparando la venida del Mesías. Es por eso que necesitaba un templo. Es por eso que necesitaba un pueblo santo. Es por eso que el pueblo iba a recibir consuelo. El Mesías iba a venir. Dios estaba controlando todo. Dios controla absolutamente todo. Y hoy Dios sigue controlando todo lo que ocurre con su poder, con su omnisciencia, con su omnipresencia, con su justicia, pero ahora con su misericordia y su gracia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque se está preparando la segunda venida del Mesías. La Escritura nos dice lo que ha de venir y lo que ha de pasar, y sobre todo lo que hemos de hacer. Puede que no entendamos lo que ocurre muchas veces en cada momento de nuestra vida, pero nuestra fe descansa en ese Dios todopoderoso al cual alabábamos y en el cual dijimos que hemos creído, en ese Dios poderoso, omnipresente, que controla absolutamente todo lo que sucede. Nada pasa desapercibido para Él. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en cierta manera, nuestra vida no es muy, o más bien es muy parecida, o un tanto parecida a esta situación del pueblo judío a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque podríamos decir que hoy estamos en un exilio nosotros. ¿Creen que puede ser posible eso? Hay un versículo, ¿no, hermano?, que dice que no somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Entonces no estamos en nuestra verdadera tierra. De cierta manera podemos verlo desde esa perspectiva. Pero al igual que al principio del libro de Zacarías, también el Señor en su misericordia nos llamó ¿a qué? A arrepentirnos. Nos ha llamado a cada uno de nosotros a arrepentirnos. Lo mismo hizo con el pueblo de Israel, para que se volviera a Él, para disfrutar de sus bendiciones. Al igual que en la visión del sumo sacerdote Josué, cuando fue purificado el pueblo a través de este evento simbólico, también hoy nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, por la fe que nos ha sido dada por medio de Dios. ¿Y qué tal antes de eso? No éramos como ese templo en la época de Zacarías. Espiritualmente estábamos en la ruina, estábamos muertos. Entonces no distamos mucho de la situación del pueblo de Israel en aquella época. Y es cierto, hay situaciones en las que muchas veces nuestra vida parece que va de mal en peor. Nuestro día a día pasamos situaciones que nos desalientan, llenas de problemas, de tribulaciones, de sufrimientos. Y es aquí donde tal vez nosotros también nos hacemos esa pregunta que probablemente se hicieron los israelitas en aquel entonces. ¿Podemos confiar en Dios? Ante todos los problemas que podemos presentar, la respuesta es sí. Si realmente conoces a Dios, vas a confiar en Él. Para terminar, nunca olvides quién es Él. Nunca olvides quién es Dios. Él es el Dios Todopoderoso y a través de las Escrituras lo vemos una y otra vez.
haciendo uso de ese poder, de esa misericordia, de esa gracia. Él envió a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él ha vencido la muerte. Él es el Dios Todopoderoso. Pero también nunca debemos olvidar quiénes somos nosotros. Nosotros solamente somos servidores suyos, que dependemos total y absolutamente de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Y solo tenemos un propósito. El propósito es darle honra y gloria a Él con cada aspecto de nuestra vida. Y esto lo quiero remarcar, hermanos. No es una frase solamente, que no se nos quede como una frase. Todos los aspectos de nuestra vida le deben dar honra y gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros sabemos en qué estamos fallando a Dios, en qué le estamos desobedeciendo. Dios, a través de sus escrituras, nos ha mostrado su voluntad. Y cada verdad que tú encuentras y que te revela a Él en la escritura y no la estás obedeciendo, es una desobediencia, que es un pecado, que te va a apartar de Dios. Y en mayor o menor grado te va a traer dolor, te va a traer frustración. Entonces debemos tener claro esto, que en todos los aspectos de nuestra vida debemos honrar y glorificar a Dios. Ser como esos seres que al escuchar y al reconocer la voluntad de Dios, estemos de verdad ansiosos de hacerla, de cumplir la voluntad del Dios Todopoderoso. Porque recordemos que hay un juicio, lo hemos leído. Y aquí, hermanos, este juicio será doloroso, pero nosotros, si en verdad somos creyentes, no debería de preocuparnos. Porque aquellos que verdaderamente nos hemos arrepentido, estamos esperando con ansia ese día. Si verdaderamente somos creyentes, estamos esperando el juicio para poder estar en la presencia de nuestro Salvador. Y debemos confiar en Él, porque el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Así que ante esta situación que esté delante de ti, por muy difícil que sea, nuestra esperanza está en Cristo. Ante esa situación de dificultad, tenemos un refugio seguro en Cristo. Hoy, ante la situación más difícil, siempre encontraremos consuelo en Él. Porque Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Crees eso? Por si no queda claro, vamos a ver qué nos dice Isaías 25:8. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ha hablado. Nada frustrará sus planes, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuestra mente es incapaz de poder asimilar tu grandeza. Nuestras palabras no alcanzan para reconocer quién eres. Y nosotros, sin ser merecedores de absolutamente nada, sino más que del castigo divino, por ser pecadores, por ser quienes te ofendíamos, por estar enemistados contigo, tú has volteado a nosotros, Señor, y has tenido misericordia, has derramado tu gracia en nosotros a través de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque a través de toda la Escritura podemos ver que podemos confiar en ti, que verdaderamente tú estás ahí y que no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu nos llene
y que podamos ser obedientes a ti. Es cierto, fallamos, pero siempre en tus llamados, siempre tú nos pides que nos arrepintamos y vayamos a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes siempre a ser obedientes en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos en qué te estamos fallando. Ayúdanos de verdad, Señor, a entregar nuestra vida total y plenamente a ti. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por consolarnos. Gracias por que un día estaremos cara a cara delante de ti, Señor, porque tú lo has prometido. Gracias. En el nombre de tu Jesús. Amén.